Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer esta invitación, así como el director decía que ellos me querían mucho, yo también quiero mucho al CERNAC. Nosotros tenemos una relación con el CERNAC desde hace bastantes años, pero que debo reconocer además que en los últimos años, y yo diría específicamente además desde que Paula empieza a hacer su gestión, se ha vuelto cada vez más productiva. Si antes nos pololeábamos, ahora somos un matrimonio, entonces nos llevamos bastante bien. Y desde esa perspectiva, nosotros en la Universidad de la Frontera, en el Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo, tenemos más de 15 años de trayectoria en estos temas, en que nos ha preocupado desde el principio cómo es que nosotros hemos instalado a nuestra gente en un sistema económico que, de hecho, cuando yo viajo habitualmente en los otros países me dicen, ustedes fueron muy buenos estudiantes del sistema económico neoliberal. O sea, en Chile nosotros asumimos el sistema, pero nos faltó una mirada crítica frente a él. Y además nos faltó preparar a la gente para eso. Y entonces desde esa perspectiva, nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? La Universidad de la Frontera es una universidad que está en el sur de Chile, es una universidad pública, y nosotros creemos que la universidad pública tiene una responsabilidad social ahí. La responsabilidad social es justamente poner el debate y construir conocimiento que le permita al país efectivamente poder avanzar en aquellas temáticas que preocupan a toda la población. Lo que yo quisiera abordar con ustedes ahora es, bueno, ahí tienen un breve temario, algunas reflexiones sobre el contexto, qué es lo que nosotros hemos hecho, cómo llegamos a comprender el mundo económico, cómo las familias además introducen a sus niños en el mundo económico, lo que está por debajo del consumo. La pregunta, todos los estudios nos muestran que somos bastante menos racionales de lo que creíamos. O sea, la economía, y sobre todo la economía neoclásica, se convenció de un supuesto, que desgraciadamente es un supuesto erróneo. Se convenció de que los seres humanos somos seres racionales, y que por lo tanto las decisiones económicas que nosotros tomamos son decisiones racionales. La investigación nos ha mostrado que no es así, ¿ya? Vamos a también hablar un poco de la formación de formadores y de la educación económica, y vamos a terminar con algunas reflexiones didácticas. Yo quisiera partir recordando un poco un par de ejemplos que vienen, uno de la mitología y otro de los cuentos infantiles. Yo creo que todos ustedes alguna vez escucharon hablar del rey Midas, ¿ya? Este rey que pidió que todo lo que él quisiera se convirtiera en oro, ¿ya? Y que finalmente terminó convirtiendo en oro a su hija y la perdió, ¿ya? Y el cuento del hombre feliz, aquel rey que la única forma en que podía mejorarse de una enfermedad era poniéndose la camisa del hombre feliz. Y cuando lo buscaron por todo el mundo lo encontraron y se dieron cuenta que el hombre feliz no tenía camisa, ¿ya? O sea que realmente yo creo que a través tanto de los mitos como de la literatura, nosotros encontramos allí pistas, ¿ya? De qué pasa fundamentalmente con el tema del materialismo. Y ahí cuando nos situamos en el contexto, ¿qué es lo que le ha pasado a nuestros países y qué le ha pasado en el fondo a todo el mundo? La globalización cambió nuestras formas de relación. La globalización, cuando irrumpe inicialmente en los países desarrollados y posteriormente en los países en vías de desarrollo y finalmente se hace un fenómeno mundial, provoca una serie de cosas y una serie de efectos incluso que no se esperaban. Yo me recuerdo en los años 60, cuando leíamos a McLuhan, este teórico de los medios de comunicación, él hablaba de la aldea global, ¿ya? Y planteaba cómo en esta aldea global todos íbamos a poder participar, ¿ya? Y entonces uno de alguna manera como que añoraba y decía qué fantástico va a ser ese momento en que todos tengamos acceso a todo. Supusimos durante un tiempo que tal vez la globalización nos iba a permitir eso, pero pareciera que no. Porque ¿qué es lo que nos ha mostrado la globalización? En primer lugar,
una permanente tensión entre lo global y lo local, ¿ya? Lo que nos viene de afuera, lo que somos nosotros, que ha llevado incluso a cuestionarse cuáles son las identidades locales. ¿Qué somos, por ejemplo, los chilenos? ¿Ya? El PNUD lleva varios informes de desarrollo humano planteándose esa pregunta: ¿qué somos los chilenos? ¿Y cómo nos ha cambiado la globalización? Han habido profundos cambios en las pautas culturales, ¿ya? Una lucha permanente entre la diversidad y la homogeneización. O sea, de alguna forma tenemos el mensaje a ser distintos, pero también tenemos pautas que nos homogeneizan, ¿ya? Hay un comercial que es bastante icónico en eso, uno de Sprite, que dice: sé tú mismo, obedece a tu sed, ¿ya? Pero ¿cómo obedeces a tu sed? Tomando Sprite como millones de personas en el mundo, ¿ya? O sea, esa tensión está permanente. Y una de las características que ha llevado efectivamente a que este fenómeno se haya instalado ha sido la masificación del consumo. El consumo ahora es transversal. El consumo no tiene edad, el consumo no tiene nivel socioeconómico en términos de preferencias, ¿ya? El consumo no tiene lugar geográfico. Nosotros nos ponemos la misma ropa que se ponen en Francia, que se ponen ahora en China, porque además todos nos ponemos cosas que vienen de China, además, ¿ya? Y entonces, en este fenómeno de masificación del consumo, que si bien todos consumimos por igual, también se ha producido una profundización de las brechas, ¿ya? Algo que hemos ido aprendiendo a través de seguir el transcurso de la globalización es que esta ilusión de que íbamos a ser todos iguales es una ilusión. Los países que antes eran ricos ahora son más ricos, los países que antes eran pobres ahora son más pobres. Al interior de las sociedades las brechas se han magnificado. En Chile es cierto, nosotros hemos mejorado nuestros niveles de calidad de vida. Tal vez esa pobreza dura que teníamos hace 20 o 30 años ya no es tan dura como antes, pero la brecha entre los ricos y los pobres se ha ampliado, ¿ya? Y por eso que en Chile coexisten, y el mismo informe de desarrollo humano lo ha mostrado, coexisten indicadores de desarrollo humano similares a los países desarrollados e indicadores de desarrollo humano similares a los países africanos en un mismo país. Ahora, ¿y qué pasa con el consumo ahí? Que si bien las brechas se han magnificado, las aspiraciones se han vuelto similares. O sea, si yo estoy en un ABC1 y me puedo comprar un televisor LED de 42 pulgadas o de 80, como va a salir ahora uno, esa misma aspiración de consumo la tiene la familia que está en un nivel D o en un nivel E. Y por eso que cuando ustedes van a las poblaciones más pobres, una de las primeras cosas que a uno le llama la atención es que hay unos enormes televisores, ¿ya? Y unos enormes equipos de música. ¿Por qué? Porque las aspiraciones son similares. Los niños de 10, 12, 15 años, nosotros observamos que ellos nacieron con el mouse en la mano. O sea, efectivamente la tecnología no se les resiste. Pero en cambio, los mayores tenemos dificultades. Ahora, si no manejamos nada de tecnología, somos tan analfabetos como que si no supiéramos leer y escribir. La otra alfabetización es la política. Si nosotros no tenemos una alfabetización política, antes le llamábamos educación cívica, ¿ya? Si no la tenemos, no podemos participar como ciudadanos en la sociedad. Porque tomamos decisiones que no van vinculadas a comprender efectivamente, por ejemplo, cómo circulan las dinámicas de poder al interior de la sociedad, cómo se ejerce el contrato social. Acuérdense que el viejo Rousseau eso ya lo decía hace varios siglos, cuando decía: el poder no es de quien lo tiene, el poder es de la gente. Y yo lo que hago es delegarlo en otro que me va a representar. Pero si yo no entiendo eso, ese otro que supuestamente me estaría representando va a hacer con el poder lo que quiera, ¿ya?
porque no va a tener la contraparte, que sería la del ciudadano, que le pregunta y le dice, oiga señor, momento, usted no puede hacer eso, porque el poder no es suyo, el poder es mío. Y la tercera alfabetización es la alfabetización económica, que es la que nos permite efectivamente entender cómo funciona el sistema económico. Nosotros en general, y eso lo hemos conversado varias veces con la Paula, nosotros no hablamos de alfabetización financiera a secas, nosotros hablamos de alfabetización económica, y dentro de la alfabetización económica un aspecto es la alfabetización financiera. ¿Ya? Porque no solo necesitamos entender cómo funciona el mundo financiero, necesitamos entender cómo funciona el mundo económico y necesitamos entender las lógicas que rigen ese mundo. Ahora, el otro cambio es que a raíz de todo eso nosotros hemos ido construyendo identidad de una manera distinta. Ustedes, probablemente, ya, nosotros, cuando éramos pequeños, nuestros referentes de construcción de identidad eran fundamentalmente la familia, ¿ya? Era el barrio, era la escuela. En la medida en que nosotros entramos en un mundo globalizado, el gran articulador de construcción de identidad en este momento es el consumo. Nosotros construimos identidad a través de lo que consumimos. Y por eso que las marcas han adquirido tanta presencia en nuestra sociedad globalizada. Porque la marca dice quién eres. Y por eso que han surgido además pingües negocios en torno a eso, ¿ya? En términos de falsificar las marcas. ¿Por qué? Porque puede que yo no me pueda comprar una cartera Louis Vuitton, pero me compro una falsificada. Y cuando ando con ella, me siento efectivamente del segmento Louis Vuitton. ¿Ya? Y me siento una Cecilia Boloco caminando por la vida. Ahora, al mismo tiempo en que hemos construido identidad de manera distinta, también han ido surgiendo nuevos mercados, ¿ya? Y esos nuevos mercados tienen una particularidad que no tenían los mercados tradicionales. Si nosotros miramos las estrategias de marketing de los años 50, 60, 70, incluso 80, iban dirigidas fundamentalmente hacia los segmentos que manejaban recursos para el consumo, a los adultos, ¿ya? En estas nuevas estrategias cada vez tienen más presencia segmentos que no tienen ingresos propios, entre ellos los niños y los jóvenes. ¿Por qué le interesan los niños al mercado? Porque fíjense ustedes que los niños agrupan en sí 3 mercados en uno solo. El primero es un mercado de futuro. Si yo logro que tú tomes Coca-Cola y te guste a los 10 años, nuestra esperanza de vida serán 70, 80, tengo por lo menos 70 años o 60 años de consumidor cautivo. ¿Ya? Son un mercado presente, o sea, la cantidad de recursos que manejan los niños, nosotros lo hemos estado investigando, es impresionante, manejan muchísimo dinero, ¿ya? Y toman decisiones solos. Y son además un mercado de influencia, porque muchas de las cosas que decidimos consumir en la familia, ¿por quién pasan? Por los niños. Y no solo en aquellos productos que son atingentes a ellos. ¿Se han fijado ustedes que cada vez productos incluso de consumo masivo, como el gas, por ejemplo, ¿ya? empiezan a incorporar unas estrategias de marketing que parecieran no dirigidas a adultos? ¿Ustedes creen por casualidad que el perrito de Lipigas va dirigido a ustedes? No, el perrito de Lipigas va dirigido a los niños. Porque el niño le va a decir a la mamá, compra el del perrito. Y entonces cautivo el mercado de los niños y cautivo a toda la familia. Ahora, todo eso pasa porque en este momento el consumo es simbólico. O sea, nosotros no compramos solo bienes y servicios, compramos lo que eso significa. Cuando yo me compro un blue jean, no me estoy comprando solo un pantalón que me va a cubrir, me estoy comprando lo que ese blue jean significa. ¿Ya?
Cuando un señor se compra Axe, no solo se está comprando un desodorante, ¿ya? Se está comprando la posibilidad de que lo sigan muchas mujeres, ¿ya? Aunque sea solo la posibilidad, pero por lo menos está el sueño, ¿ya? Y eso entonces nos lleva a la conclusión tal vez más fuerte de esto que yo le anunciaba al inicio, y es que en las sociedades globalizadas y en las modernas sociedades de consumo, la ecuación ha cambiado y el tener se ha transformado en un sinónimo del ser. Fíjense cómo incluso ha cambiado nuestro discurso en torno a otras cosas. Nosotros antes hablábamos de que debíamos ser educados. Era la gran premisa de la clase media, sobre todo en nuestro país. Una clase media que se orientaba fundamentalmente a la educación, y los padres, y todavía lo dicen, lo único que yo te puedo dejar es la educación. Y nosotros hablábamos de ser educados. Ahora hablamos de tener educación. ¿Se han fijado en eso? Y eso es un significado semántico absolutamente distinto. Y que va de la mano entonces con que si yo hablo de tener educación, estoy hablando de un bien de consumo que se vende y se transa, igual que cualquier otro. ¿Y qué pasa con la escuela frente a eso? Ya Paula lo enunciaba. Tenemos una absoluta ausencia en nuestros planes curriculares de una educación económica organizada e intencionada. Tenemos por ahí unos esbozos, antes estaba en quinto, ahora está en sexto, una unidad de educación, o sea, de economía cotidiana, ¿ya? En primero medio hay algunas cosas también de economía, pero que más bien hablan de historia económica que de comprensión de la economía propiamente tal. Entonces, por lo tanto, está ausente, ¿ya? Y lo poco que hay está disperso, está inconexo, ¿ya? Que no es solo un problema de la educación económica, es un problema de nuestro currículum en general. O sea, piensen ustedes que nosotros pasamos por toda la escuela y después cuando salimos nos preguntamos, ¿y los números romanos tendrán algo que ver con los romanos que yo estudié en historia? ¿Ya? Porque tenemos una mirada absolutamente segmentada. Y entonces, por lo tanto, tal como lo decía Paula, el logro de una mayor coordinación y de aprovechamiento de estos contenidos ya escaso en manos de quién queda, de los profesores. Y sin embargo, cuando nosotros miramos, porque acabamos de terminar un estudio sobre los planes formativos en educación inicial de los profesores, en formación inicial, estas temáticas están ausentes. ¿Ya? Nosotros en la Universidad de la Frontera ya incluimos en la formación de los pedagogos en historia una asignatura obligatoria en la línea de educación económica, ¿ya? Y también la Universidad Católica de Temuco lo hizo. Pero miramos los otros planes y eso está ausente. Se sigue hablando de historia económica, pero no de educación económica. Por lo tanto, los profesores quedan como responsables de ver cómo instalan esto. ¿Y qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con este segmento de la población? Fíjense que un estudio de la UNESCO del año 2005 nos mostró que la situación económica y los hábitos de consumo del profesorado generan un ciclo de endeudamiento aumentando el desgaste profesional. En Chile, uno de los gremios más endeudados es el gremio de profesores. Si usted quiere hacer negocio, señor, no importa lo que quiera vender, vaya a venderlo a una escuela. Lo va a vender todo. ¿Ya? Por lo tanto, queda en manos de los profesores que no recibieron formación durante su formación inicial y que además son el gremio más endeudado, el enseñar economía a los niños. O sea, ahí tenemos una paradoja, digamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos muestra la literatura al respecto? Que hay una relación positiva entre el nivel de conocimientos económicos del profesor, los niveles de logro de los estudiantes y las actitudes ciudadanas de cuidado de recursos de parte de los estudiantes. O sea, en aquellos países en que efectivamente los profesores son preparados y que el currículum incorpora contenidos económicos, se logran cambios en la ciudadanía, ¿ya? Eso nos ha mostrado la literatura al respecto. Pero también la literatura nos ha mostrado que si los profesores no están formados, tienden
a desarrollar actitudes negativas para enseñar estos contenidos. La Comisión de Formación Ciudadana del año 2004, que dentro de sus conclusiones establece que la educación económica y financiera es un deber dentro de la formación ciudadana, encontró cuando entrevistó a aquellos profesores, ¿ya?, que tenían que abordar esta escuálida asignatura que yo les decía, esta escuálida unidad que existe en sexto básico, encontró que apenas el 18% de los profesores la abordaban. ¿Y cuál era la justificación de los profesores? No, es que está al final, por lo tanto no alcanzo. Bueno, todos sabemos, colegas, de que el currículum yo puedo darle cierta flexibilidad. O sea, si considero que esa unidad es importante, la ubicaré en otro momento y la abordaré. Ahora, profundizando un poco más, ellos llegaron a la conclusión de que los profesores en realidad no la abordaban, no porque estuviera al final, sino que porque no sabían. ¿Ya? Ahora, el profesor no solo transmite contenidos. Esa es una cuestión que yo creo que es muy importante, sobre todo en este ámbito. También ejerce modelaje, ¿ya? Y en este caso ejerce modelaje de comportamientos económicos también. Por lo tanto, profesores consumistas educan estudiantes consumistas, ¿ya? Y los profesores están tremendamente cruzados por estos temas de construcción de identidad en torno al consumo. Yo me acuerdo, hicimos una investigación amplia nosotros en torno a la construcción justamente de identidad en torno al consumo en docentes, y había profesores que nos decían: yo no puedo no tener un computador de última generación. Y nosotros le decíamos: ¿por qué? ¿Por motivos de trabajo? Sí, nos decía, pero fundamentalmente porque imagínense si yo llego a mi aula con un computador viejo. ¿Qué van a pensar mis estudiantes de mí? Van a pensar que no solo el computador está obsoleto, sino que también estoy obsoleto yo. ¿Ya? Y por eso que a los profesores les ha costado tanto además incorporar la tecnología en el aula, porque como sienten que no la manejan, su gran temor es que los estudiantes piensen que son incapaces porque no saben manejar la tecnología. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo en estos últimos 15 años? Estudiamos cómo llegamos a comprender el mundo económico, como yo les decía, cómo las familias introducen a sus niños, cuáles son las bases del comportamiento de consumo. Ahí hemos estudiado bastante a los futuros profesores. Tenemos hartos estudios acerca de los estudiantes que se están formando en pedagogía. Les voy a compartir algunas cosas, porque vemos cómo el perfil viene desde antes, no solo desde que empiezan a trabajar. Y la educación económica y la formación de profesores. ¿Cómo llegamos a comprender el mundo económico? Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el pensamiento económico se desarrolla en una secuencia evolutiva. ¿Qué significa eso? Que apenas nosotros adquirimos ciertas funciones cognitivas que nos permiten simbolizar el mundo, y eso es alrededor de los 2 años, ya entramos al mundo del consumo. ¿Ya? Incluso entramos desde antes, pero sin saberlo. Porque piensen ustedes que cuando una pareja se embaraza, las primeras decisiones son de tipo económico. ¿Ya? ¿Qué cuna le vamos a comprar? ¿Cómo vamos a pintar la pieza? ¿Qué cosas le vamos a comprar? ¿Ya? Ahora, esto está mediado primero por las herramientas cognitivas disponibles en cada edad. O sea, tal como lo decía el director del CERNAC, los niños pequeños no entienden igual el mundo de la economía que los niños mayores. ¿Ya? Pero por el solo hecho de ser mayores, eso no significa que lleguen a entender. O sea, nosotros podemos perfectamente quedarnos con conexiones infantiles para tratar de entender el mundo de la economía. ¿Ya? Cuando entrevistábamos adultos, es bien curioso porque habían algunos adultos que nos decían, cuando le decíamos: oye, ¿usted qué piensa? El dinero, ¿por qué vale el dinero? Ah, señorita, vale porque en el Banco Central hay unos depósitos de oro, ¿ya? Y entonces cada billete tiene su soporte en oro. Adultos, y no solo de niveles socioeconómicos bajos, medios también. Ahora, eso era efectivo, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el patrón oro todavía primaba en algunos países, pero ahora eso es inefectivo.
¿ya? Pero seguimos con esas ideas. Ahora, yo no sé si en realidad en el colegio alguna vez alguien nos habrá dicho efectivamente cuál es el soporte que tiene el dinero. Yo tengo la impresión que no. Yo lo vine a aprender, fíjense ustedes, cuando empecé a investigar estos temas. Porque ahí tuve que aprender economía para poder investigar en economía, obviamente. La calidad del entorno económico-cultural. No se entiende igual el mundo económico si yo vivo en una gran ciudad como Santiago que si vivo en un pueblito pequeño. ¿Ya? Porque en un pueblito pequeño, además, mi relación con el mundo económico y financiero es bastante más reducida. ¿Ya? El tipo de experiencia de manejo del dinero, si es sistemática o errática, algo que hemos aprendido, no solo nosotros, lo han aprendido la mayoría de los investigadores, es que la mejor forma de introducir a un niño en el mundo del dinero es entregándole mesada. ¿Ya? Porque si nosotros le entregamos mesada, lo obligamos a aprender a administrar sus recursos. Ahora, la mesada obviamente se tiene que entregar en esos términos. O sea, si tú te la entregué el día lunes y el martes te la gastaste, te tendrás que aguantar hasta la próxima semana o hasta el próximo mes, tal como nos pasaría a nosotros si tenemos un sueldo y lo gastamos al día siguiente, porque no hay más. Ya vamos a ver después qué pasa con las familias en eso. Y la oportunidad de educación económica. O sea, esto no se aprende por osmosis, esto no se aprende de manera natural, esto tenemos que aprenderlo. Y por eso que nos interesa tanto que lo aprendamos en la escuela. ¿Ya? ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del pensamiento económico? Nosotros encontramos 3 niveles. El nivel 1, que corresponde a los niños más pequeños. El 2, que correspondería a los niños mayores de 10 años y algunos adolescentes, e incluso algunos adultos. Y el nivel 3, que correspondería, y quiero realzar eso, teóricamente a los adolescentes mayores y a los adultos. ¿Ya? ¿Por qué digo teóricamente? Porque nos hemos ido dando cuenta después, en nuestros estudios, que la mayor parte de nuestros adultos se quedan en el nivel 2. ¿Ya? No pasan de manera natural al 3. ¿Y en qué consisten estos niveles? Muy rápidamente. El primer nivel es muy concreto, hay islotes de conocimiento, los niños tienen algunas ideas, pero no las relacionan. Una de estas ideas es que el dinero se produce en el cajero automático, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo la tarjeta, tengo acceso a todo el dinero. Hay una idea de institucionalización primitiva, esa es una cosa casi tierna. Los niños piensan de que las autoridades hacen todo por motivos altruísticos. ¿Ya? Los alcaldes no cobran por ser alcaldes. Los presidentes no cobran por ser presidentes. Ya incluso sacan de su bolsillo para ayudar a la gente. Y se preocupan de todo, por eso que le llamamos los padres protectores, porque los niños incluso nos dicen, no, si el alcalde va por todas las calles revisando que no se haya quemado ninguna ampolleta. Y si se quemó una ampolleta, va y dice, cámbienla porque si no la gente se va a caer. ¿Ya? ¿Se imaginan fuera así? El marcado voluntarismo, o sea, los niños piensan de que tú puedes ser rico o puedes cambiar tu situación si pones mucha voluntad en eso. Está como el sueño americano, ¿eh? Por eso que ellos asimilan de que la cantidad de horas de trabajo es cantidad de horas de riqueza también. Por eso que no entienden cuando ustedes llegan a las 10 de la noche a la casa y ellos dicen, mamá, mañana me puedes comprar tal cosa, y uno le dice, oye, es que no tengo plata, y ellos se quedan pensando, bueno, pero ¿qué pasó? Si trabajó tantas horas. ¿Ya? Porque no hacen diferencia por estatus laboral. ¿Ya? O sea, un albañil que trabaja 12 horas va a ganar más que un médico que trabaja 3 horas. Y no hay comprensión de la noción de ganancia, ¿ya? O sea, los precios los determinan los dueños de los negocios como quieren. Si tú le caes bien, te pueden bajar el precio. Aparecen unas ideas bien interesantes vinculadas incluso a esta noción de precio justo que tenía Tomás de Aquino, esta propiedad inherente de las cosas para el precio, porque cuando uno les pregunta, ¿y si yo fabrico un lápiz y al fabricar el lápiz me costó 500 pesos, yo lo podría vender en 1000 pesos? Te dicen incluso indignadamente, no, porque el lápiz fue fabricado para que costara 500 pesos. ¿Ya?
En el segundo nivel, que es donde estamos la mayoría y no deberíamos estar, todavía hay dificultades para comprender algunos procesos, pero sí ya hay una comprensión del sistema económico, hay una comprensión de la ganancia, ya del carácter fiduciario del dinero, o sea, esto de que el dinero en realidad no tiene valor mercancía en sí. Ya el billete de 10.000 pesos no es que en sí como mercancía valga 10.000 pesos, sino que es un valor de convención social. Para los más pequeños sí, yo fabrico un billete de 10.000 pesos y me cuesta fabricarlo 10.000 pesos. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que hay una sobrevaloración de la función del Estado, y por eso que nosotros le llamamos pensamiento subordinado, ¿ya? Porque hay una sobrevaloración de que tiene que haber una autoridad sobre mí que sea la que se preocupe de que efectivamente mis derechos estén protegidos, ¿ya? De que se preocupe de resolverme los problemas. Y por lo tanto, si yo sobrevaloro el rol del Estado y el rol del gobierno, desvalorizo la iniciativa ciudadana, ¿ya? O sea, en este segundo nivel no hay comprensión del contrato social. Hay una mirada muy jerárquica. Y hay una alfabetización económica, por lo tanto, además, muy rudimentaria, ¿ya? En el tercer nivel, donde deberíamos estar todos, hay una conceptualización sistémica. O sea, yo efectivamente logro entender, además, que si cae la bolsa de Tokio, finalmente va a ser mi bolsillo el afectado. Y por lo tanto, soy capaz además de ejercer comportamientos activos. Por ejemplo, una persona del tercer nivel sería una persona que estaría constantemente chequeando qué es lo que va pasando con su AFP, ¿ya? Que vincularía eso con las noticias que le vienen del panorama internacional y que por lo tanto no habría perdido 20 millones cuando vino la crisis subprime, ¿ya? Hay una comprensión de las variables entonces que operan en los cambios sociales y económicos, y por lo tanto hay una valoración de la participación ciudadana, ¿ya? Y eso va de la mano con una alfabetización económica funcional. O sea, en términos de la economía, yo no puedo pasar al tercer nivel si no he recibido una educación económica adecuada, ¿ya? Me quedo en el segundo. Ahí a veces yo les digo, y esto muy personalmente, pero me surgen mis ideas de las teorías de la conspiración y digo, ¿y por qué no hay contenidos económicos en el mundo? ¿Será que no interesa? Pero bueno, ese es mi rollo, claro. Ahora, ¿quién nos ha mostrado los resultados de nuestra investigación? Que los adultos y adolescentes presentan dificultades para comprender el mundo de la economía. Y estas dificultades inciden fuertemente en la calidad de vida, fundamentalmente en los niveles de sobreendeudamiento. O sea, no es un tema solo de conceptos, es un tema de cómo manejo mi vida frente a eso. Y los factores intervinientes, bueno, la edad, el nivel escolar, el nivel socioeconómico. Nosotros nos hemos dado cuenta que la alfabetización económica y financiera es un nuevo estratificador social, ¿ya? Los pobres son pobres no solo porque tienen menos recursos, sino que lo dramático es que si los tuvieran, no sabrían qué hacer con ellos, ¿ya? Y ahí entonces viene toda esta cosa de que basta entonces con entregarles más recursos, con entregarles más bonos, si efectivamente yo no me estoy preocupando de que entiendan y vean cómo puede efectivamente organizarse eso. Está el género, mujeres y hombres no simbolizan igual la economía, ¿ya? Las mujeres en la mayoría de los estudios muestran perfiles de consumo bien particulares, ¿eh? Somos las más racionales, pero también somos las más impulsivas y las más compulsivas, todo al mismo tiempo, ¿ya? Somos más racionales que los hombres, pero también somos más impulsivas y compulsivas, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que somos dependientes de contexto. O sea, si nos ponen en un contexto donde efectivamente se nos incentive al ahorro, vamos a ser ahorradoras, pero póngannos en una liquidación, ¿ya? Bueno, y la gran variable de la educación económica. Ahora, fíjense que este gráfico yo se los puse aquí porque a mí me duele el alma, porque tiene que ver con la relación entre alfabetización económica y nivel socioeconómico. Ni siquiera es una curva, es una recta,
¿ya? Quienes menos entienden, quienes entienden más o menos, y quienes más entienden. Y eso lo hemos comprobado en todos los estudios. El nivel socioeconómico alto no solo es alto porque tiene más recursos, sino porque sabe muy bien qué hacer con la plata. Y se lo enseñan a sus niños desde chiquititos. ¿Qué pasa entonces con las familias? Nosotros creamos un modelito de socialización económica en que planteamos que efectivamente donde nosotros aprendemos a interactuar con el mundo económico es inicialmente a nivel de la familia, ¿ya? Por eso que cualquier programa de educación económica y financiera no se puede centrar solo en los niños. Tenemos nosotros que pensar que tiene que haber algún tipo de actividad que involucre también a las familias, ¿ya? Al respecto tenemos algunas experiencias bien bonitas que nos muestran que sobre todo en los niños de nivel socioeconómico bajo, cuando los niños se incorporan a los temas de educación económica, ellos provocan cambios en sus familias, ¿ya? Así que ahí hay un dato interesante para manejar cuando empiezan a instalar esto en el colegio. ¿Qué es lo que enseñamos en este proceso? Enseñamos estrategias que están compuestas de reglas, de valores y de prácticas. ¿Por qué dividimos reglas y valores de prácticas? Porque hay familias que solo tienen prácticas, pero no tienen reglas y valores, ¿ya? Para que efectivamente haya una estrategia tiene que ser intencionada, o sea, como papá y mamá tienen que decidir cómo van a educar económica y financieramente a sus hijos. ¿Cuáles van a ser las reglas que les vamos a enseñar? ¿Cuáles van a ser los valores? Y finalmente, ¿cómo eso se va a traducir en ciertas prácticas? Y todo eso lleva entonces implícito conocimiento, lleva destreza, lleva procesos de comportamiento y lleva actitudes y valores que desembocan en alfabetización económica, que es la que nos permite tomar decisiones, ¿ya? ¿Cuáles son los mediadores? Bueno, la familia, el primer gran mediador. El segundo mediador es la escuela. El tercer mediador son los pares. Y un mediador omnipresente, que son los medios de comunicación de masas, que diríamos que en este momento están educando o deseducando más que las propias familias, ¿ya? Todos los patrones de consumo que nosotros vamos adquiriendo los adquirimos más por los medios que por lo que vemos en nuestras familias, ¿ya? Acuérdense que la cara de sorpresa de tu exnovio no tiene precio, para todo lo demás está Mastercard. ¿Qué es lo que hemos encontrado en las familias chilenas? Primero, que los valores de las familias versus sus prácticas son discrepantes, y sobre todo en el nivel socioeconómico medio. El nivel socioeconómico medio tiene un discurso valórico típico de la clase media, ¿ya? La austeridad, el ahorro, la importancia del trabajo, del sacrificio, no si las cosas cuestan, ¿ya? Pero a la hora de ir a comprar con sus niños, les compran todo lo que los chiquillos quieren, ¿ya? El discurso de los padres en realidad tiene que ver mucho también con un trasfondo que nosotros hemos encontrado, sobre todo en la clase media, que es la que más nos preocupa, en la clase media, que tiene que ver con la culpa, ¿ya? La clase media tiene un gran referente identitario. Ese referente identitario es la clase alta. La clase media es una clase media aspiracional. Nosotros siempre queremos subir nuestro nivel de vida, pero el costo que pagamos por eso es muy alto, ¿ya? Porque si el nivel alto tiene los recursos y puede ir a comprarse el LED sin ningún problema, nosotros lo tenemos que comprar ¿a cuánto? 48 meses y sacándonos la mugre trabajando. Y el costo de eso es que los padres de clase media están muy poco con sus hijos. Y eso genera culpa. Y por eso que yo les ponía ahí una cita que decían algunos padres: al comprarles lo que necesitan, me siento más cerca de ellos, aunque esté todo el día en la pega, ¿ya? O sea, le compro el Nintendo, y cuando ve el Nintendo, en el fondo es como que yo simbólicamente estoy ahí. Los padres de nivel socioeconómico alto entregan formación económica bastante intensa, ¿ya? Promueven el ahorro de inversión. Los niños de nivel socioeconómico alto nos hablaban a nosotros de inversión, ¿ya?
y promueven incluso estrategias de administración del dinero y emprendimiento. Los niños de nivel socioeconómico alto, fíjense que nosotros encontramos que venden la ropa que ya no usan, ¿ya? Hacen pequeños emprendimientos, algunos tal vez no muy legales, por ejemplo, hacen copias de todos sus juegos y después las venden, ¿ya? Producen, incluso son niños que trabajan cortando el pasto, trabajan haciendo una serie de cosas que nosotros nos extrañó muchísimo porque uno tiene otro estereotipo, dice, no, estos hijitos de su papá, no. En cambio, los niños de clase media, nosotros les llamamos los niños pollo, porque son como la imagen esta de los pollitos en el nido. Están todo el día pío, 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 y los papás les meten y les meten y les meten, ¿ya? Por lo tanto, tal como lo decimos nosotros ahí en la conclusión, los niños de nivel socioeconómico alto son socializados como consumidores, ¿ya? Y bueno, y los niños de nivel socioeconómico bajo son estrategias de sobrevivencia. O sea, hay un dato que a nosotros nos partió el alma en realidad, ¿ya? Y es que más del 70% de los niños de nivel socioeconómico bajo no gastaban su dinero en cosas para ellos, sino que nos decían, yo no lo puedo gastar porque en la casa pueden faltar cosas. En cambio, los de medio y alto estaban autodirigidos hacia ellos. Entonces uno también podría decir que los niños de nivel socioeconómico bajo están teniendo menos derecho a ser niños que el resto, porque tienen que ser parentalizados muy tempranamente. ¿Qué subyace al comportamiento de consumo? Y aquí quiero solo compartir algunas cosas de lo que hicimos con jóvenes universitarios, ¿ya? Con universidades del sur, del centro y del norte de Chile. Fíjense los niveles de endeudamiento de estudiantes universitarios que no tienen ingresos. Están endeudados en todo lo que es posible endeudarse. No hubo ni... ¿Sí? Dígame. ¿En ese rango de nivel de endeudamiento están los créditos universitarios? Sí, por eso que es la más alta es la del crédito universitario, ¿ya? Nosotros esperábamos, les digo un poco ingenuamente, que la gran fuente iba a ser el crédito universitario, pero no. Además del crédito universitario están con casas comerciales, están con entidades bancarias, están con amigos, están con familiares, incluso algunos están con prestamistas. O sea, imagínense lo que eso significa para sujetos que no tienen ingresos propios. Ahora, dentro de nuestras estrategias de mercado, que son algunas bastante perversas, nosotros vemos a los inicios del año verdaderas tribus de promotores que van a las universidades a ofrecerles tarjetas de crédito a los estudiantes. Antes eran a los de los últimos cursos, ahora ya van en segundo, de segundo para arriba. Y no tienen ingresos propios. ¿Usted iba a No, lo mismo que dijo usted, o sea, la estrategia de que a los niños ya los endeudan o les ponen tarjeta, cuenta corriente, claro. tarjeta, desde Sí. estar en la universidad. Sí, ¿ya? Y eso no lo hemos legislado. O sea, nosotros por lo menos en la Universidad de la Frontera establecimos algunas normativas y no se permite que lleguen promotores a ofrecer sus tarjetas al interior de la universidad, pero se ubican afuera. Se va a quedar lo mismo. Ahora, ahí están los perfiles de actitud hacia la compra que yo les hablaba de hombres y mujeres, ¿ya? Donde encontramos un estilo actitudinal racional y un estilo actitudinal ambivalente, que es el que llamamos el perfil del riesgo, ¿ya? O sea, aquí además, si nosotros estamos pensando, Paula, en educación financiera, hay que darle también alguna orientación de género. Sí, porque además los estudios con familias nos mostraron que el nivel de alfabetización económica de los hijos correlaciona más fuerte con el nivel de alfabetización económica de la madre que del padre. Por lo tanto, ¿qué nos está mostrando eso? Que son las madres las que están socializando económicamente. ¿Ya? Dígame, sí. Me hace recordar un poco de todo lo que ha dicho. Que cuando empezaron, cuando comenzaron el asunto de las AFP, Sí. ¿te acuerdas? Me acuerdo que
como somos hijos de la AFP, ¿verdad? Me acuerdo que uno de los eslogans que decían, ¿no es cierto?, era, van a subir las pensiones, todas esas cosas. Incluso me acuerdo que habían programas de televisión que educaban financieramente para poder ir, digamos, en esta situación. Incluso hablan de que el nacimiento de las instituciones de salud privada, ¿cierto?, iban en esa situación también. Pero, ¿cuál fue el eslabón que se partió cuando empezó esta educación financiera con el nacimiento de la AFP? ¿Sabría usted por esto? Es que el tema es que después la educación financiera de las AFP la tomaron las propias AFP. Y por lo tanto ya no se convirtió en educación financiera, sino que se convirtió en estrategia de marketing. ¿Y qué es lo que predomina hasta el día de hoy? O sea, ¿se han fijado ustedes que hay un aviso de una AFP, no me acuerdo cuál es, pero que dice, a mí me explicó y yo aprendí? ¿Ya? Entonces ahí ha habido, yo creo que este país tiene una enorme deuda pública. Nosotros le entregamos a nuestros ciudadanos al mercado atados de pies y manos. Y dejamos la escasa educación financiera en manos de quienes les interesa vender. Y obviamente a quienes les interesa vender no les interesa tener un consumidor crítico. Les interesa un consumidor que, por ejemplo, sepa manejar, como hay algunas empresas de retail, sepa manejar bien las tarjetas de crédito para que me pueda pagar después, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una deuda pública. Yo no quiero pensar en víctimas y victimarios. O sea, yo creo que las empresas de retail y la publicidad hacen bien su trabajo, hacen su pega y la hacen bien. El problema es que nosotros tenemos un desbalance de poder, porque a los consumidores los dejamos solos. Usted iba a decir. Sí, quería comentar también que a lo mejor no será, digamos, el sistema neoliberal que estamos teniendo, que la educación en la parte, digamos, financiera, económica, no se esté impartiendo los establecimientos educacionales, porque entre más gente ignorante tengo respecto a esto, menos consumidores que van a, claro, menos van a ser los consumidores que vayan a pelear sus derechos con respecto a los intereses que están cobrando las casas comerciales. Sí, puede ser, por eso yo les hablaba de la teoría de la conspiración, digamos, ¿ya? Pero también puede ser que uno de los supuestos del modelo económico neoliberal es que somos racionales, ¿ya? Y por lo tanto, como somos racionales y el mercado se maneja por sí mismo, acuérdense que el gran supuesto de la economía neoliberal es que el mercado se autorregula. Entonces, si yo pienso que los consumidores somos racionales y que el mercado se autorregula, digo, ¿para qué voy a enseñar? Claro, ¿ya? Pero lo que pasa es que la literatura al respecto de las investigaciones nos están mostrando otras cosas. Ahora, ahí hay otro tema, fíjense que también lo hemos encontrado ahora último con estudios que estamos haciendo, no solo con jóvenes, sino que con adultos, ¿ya? Uno podría preguntarse quiénes son los más felices, ¿ya? Encontramos ahí dos perfiles, en el caso de los jóvenes, que se repiten en el caso de los adultos. Hay un perfil que es impulsivo, con satisfacción con la vida baja o menor, y otro perfil que es racional, con satisfacción con la vida más alta. Lo hemos encontrado en adultos también, una correlación inversa entre materialismo y satisfacción con la vida. O sea, mientras más materialista es una persona, menos satisfecha está con su vida y por lo tanto es menos feliz. O sea que ahí hay un tema también que tiene que ver con la calidad de vida, de por qué nosotros deberíamos incorporar estos temas en la escuela. ¿Sí? Un aporte respecto al currículo. La educación de adultos sí considera estos temas. Ya. Hay tres asignaturas dentro de la educación de adultos que son en formación diferenciada, que es consumo y calidad de vida, tienen inserción laboral y además tienen un ramo que se llama convivencia social. Ya. Y se prepara a los adultos en esto. Y justamente va enfocado hacia esta línea. Entonces sería interesante que
que se pudiese plantear dentro de los estudios, ¿por qué está en la educación de adultos y no está en la No está educación en la formal? base, Eso sí. es lo curioso. Sí. Nosotros hicimos un estudio con educación de adultos, ahí encontramos una cosa que nos llamó también bastante la atención y que nos reafirma porque hay que trabajar con profesores. Encontramos que había una relación directa entre la comprensión que tenían los adultos de los temas económicos y financieros con los conocimientos económicos y financieros que tenían los profesores. ¿Ya? Incluso en algunos casos encontramos que los adultos salían más impulsivos después de haber pasado por esas unidades si el profesor era impulsivo. Entonces eso nos reafirma que también allí, que está presente, la variable clave es el profesor. Solo para complementar, disculpa, justamente ese trabajo con la unidad de adultos del Ministerio de Educación se realizó desde CERNAC. Fue un trabajo bien bonito que tuvo efectos justamente muy positivos para la educación de adultos, pero que hasta el momento estamos luchando para que se incorpore también en educación básica y media. Entonces, con mayor razón hay que formar a los profes. Exacto. Quedan 5 minutos. Ya. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito porque son las actitudes para que ustedes vean cómo la alfabetización económica nos protege de las actitudes hacia el endeudamiento y en realidad nos protege de muchas cosas. Somos menos racionales de lo que creíamos. David Kahneman, uno de los premios Nobel en el año 2002, que es psicólogo, ganó el premio Nobel de Economía porque demostró efectivamente que nosotros funcionamos con dos sistemas mentales. Un sistema mental, que es el uno, que es esclavo de las emociones, que actúa rápido, que actúa automáticamente, ¿ya? Que trata de evitar el riesgo, pero como lo evita impulsivamente tampoco le resulta mucho. Lo que él encontró es que la mayor parte de las personas funcionamos con ese sistema, ¿ya? Y un sistema 2, que es un sistema organizado, más racional, que toma decisiones midiendo los beneficios, midiendo también efectivamente la relación entre costo y beneficio, pero que a ese sistema accedemos siempre y cuando seamos educados para eso, ¿ya? No automáticamente. Y ahí entonces donde aparece la educación económica. Acuérdense que nosotros hablamos de económica y la financiera la metemos allí. Y quiero solo leerles nuestra definición. Una acción educativa intencionada, orientada a facilitar en los niños y niñas el proceso de construcción de nociones económicas y financieras básicas y las estrategias para tomar decisiones adecuadas. Y a mí este apellido es el que me gusta mucho, que les permita situarse ante la sociedad de consumo como personas conscientes, críticas, responsables, solidarias y con competencias para la participación ciudadana. Ese es el sello que el CERNAC quiere dar además a su formación financiera. Nosotros no queremos que la gente se convierta solo en mejores ciudadanos pero funcionales al sistema. Solo en mejores consumidores. Queremos que se conviertan en ciudadanos que a la vez sepan consumir. ¿Ya? O sea, nuestra ecuación es primero ciudadano y después consumidor. ¿Sí? Una consulta, ¿acaso esta definición no asegura la permanencia en el tiempo del sistema económico que tenemos hoy día? Yo creo que esta definición justamente lo que hace es darnos las bases para que lo podamos cambiar. Porque lo que queremos es formar sujetos que, entendiendo el sistema, ¿ya?, no sean necesariamente funcionales al sistema. O sea, que se den cuenta que como ciudadanos está en sus manos el poderlo cambiar. Por ejemplo, personas que sean capaces cuando sean adultos y tengan que tomar una decisión política de analizar el programa económico del candidato X y decir, ¿voy por esa línea o no voy por esa línea? Pero porque lo entiendo, ¿ya? Y no que voten solo porque tiene una bonita familia, porque me cayó bien, porque se quedó en mi casa, porque etc. Perdón. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Con todo lo que usted relata y está muy, digamos, de información que uno a veces no maneja. En mi parte yo también enseño costo de distribución dentro de la institución superior y me encuentro con todas estas falencias que son bastante altas y que no entienden simplemente
sistema cultural, más que nada educativo, de lo que es el movimiento, cómo debo participar dentro de los canales, etc. Pero más que eso, yo voy a lo principal, que es la administración. En la administración hay varios tópicos, y dentro de los tópicos hay uno que no se utiliza mucho, sino que se deja y se da como fundamento, pero no se activa, que es el controlar. Nosotros levantamos, de tiempo atrás, en educación tenemos muchos programas curriculares, etcétera, y levantamos muchas cosas que son muy bonitas, sobre todo si una llevan a hacer en ejercicio, son muy bien fundamentadas, pero no hay nadie que lo fiscalice, pero que lo fiscalice en forma adecuada y que controle lo que realmente queremos, llegar a una participación final. Es algo que nos diferencia de los países digamos, los países desarrollados, que sí efectivamente controlan, y cuando controlan. Y aquí, si nosotros tenemos esta participación, ¿no es cierto?, de incluir esta educación financiera, y como usted decía que era una teoría de compilación, no es factible que a un profesor o una empresa financiera le enseñe a marketear en vez de educar, y al final nos encontramos con un embrollo más grande del que tenemos en este momento. Entonces, la pregunta es, y estando aquí en el nivel, ¿no es cierto?, de la autoridad que es el gobierno, saber cuáles son los controles reales y cómo nosotros podemos participar en ello sin tener que estar detrás indicando cada rato vayan a fiscalizar, sino que simplemente con la nueva ley de transparencia poder tener un alineamiento directamente en relación al fiscalizador, porque ¿quién fiscaliza al fiscalizador? Entonces esa es mi pregunta en realidad, es decir, ¿cómo podemos nosotros, de alguna manera, nosotros a lo mejor podemos trabajar esforzarnos para poder entregarle, porque supongo que el que estamos acá son todos porque tenemos vocación, y estamos aquí porque queremos enseñar y queremos un país mejor, y por ende nosotros, nuestros niños, ¿no es cierto?, queremos que sean diferentes a lo que nosotros fuimos, y no indicando que nuestros padres nos enseñaron mal, sino que a lo mejor no tuvimos las herramientas que hoy día están, y que creo que lo fundamental aquí es levantar un poder que esté bajo la fiscalización. Esa es mi mayor preocupación, porque ya tuvimos anterior, se levantó la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Educación pudo verificar lo que está sucediendo hoy día con las universidades, pero ¿qué pasó con la condición de acreditación, que también hoy día está con problemas? Entonces nos vemos que mirando alrededor, todos con problemas. Entonces nosotros podemos levantar, trabajar, desarrollarnos, pero ¿quién fiscaliza? ¿Quién realmente dice, sí, estamos logrando el objetivo, pero con palabras verdaderas y no con simplemente políticas que nos van a servir para levantar números? Eso es lo que yo quiero. Claro, esa es una pregunta que excede notoriamente, digamos, lo que nosotros podemos resolver aquí, pero ya Paula dio algunas pistas. O sea, esta mesa de educación financiera que en el fondo va a establecer qué es lo que efectivamente vamos a entender como país, como educación financiera, para diferenciarla de la educación del marketing, ¿ya? Nosotros no podemos evitar, sobre todo dentro de nuestro sistema económico, que las empresas sigan ejerciendo educación de marketing. Pero sí podemos tener un lineamiento de educación financiera que efectivamente determine lo que las personas necesitan aprender, ¿ya? Lo otro es que por lo menos el programa de certificación que está levantando CERNAC, yo creo que ahí hay un sello bastante interesante, porque si bien el programa lo desarrolla CERNAC, quienes lo certificamos somos nosotros en la universidad, ¿ya? Y lo certificamos de manera independiente. O sea, nosotros hemos estado asesorando para la formulación del programa, nosotros estamos de alguna manera participando en la creación de los distintos materiales, pero quienes lo ejecutan es CERNAC, y nosotros finalmente vamos a ver si se cumple con los indicadores y con los verificadores. Y una universidad pública no puede prestar su nombre para algo que efectivamente no sea de calidad, ¿ya? Disculpa, una consulta. Sí. Acá. Sí. La idea y la apuesta de ustedes es la formación de formadores, ¿cierto? Asumo que esos son los docentes. Sí. Paula hablaba de que ellos estaban en constantes conversaciones con el ministerio. Debo asumir que nosotros somos docentes activos. ¿Qué pasa con los docentes en formación? CERNAC también va a tratar de que
la educación financiera se dé en las universidades tal como lo están haciendo ustedes, que solamente son 2, porque no sacamos nosotros con perfeccionarnos, pero los docentes que vienen siguen con el mismo vacío. Mira, ahí hay un tema, en los estándares de formación de profesores aparecen por lo menos 2 estándares vinculados a la educación económica, ¿ya? Es curioso, porque aparecieron los estándares, pero cuando aparecieron las bases curriculares no tenían nada que ver con los estándares. Pero como ahora la prueba inicia, ¿ya? Se va a vincular también al ejercicio docente. Esperemos que no pase lo mismo que con la prueba de los médicos, pero hasta el momento todavía se vincula al ejercicio docente, ¿ya? Las universidades van a tener que incorporarlo sí o sí, ¿ya? Y además, porque viene el cuco de la prueba PISA, ¿ya? O sea, nosotros como país no nos ha ido nada bien en la prueba PISA anteriormente. O sea, nos fue mal en lenguaje, nos fue mal en matemática. Si no formamos a nuestros estudiantes en temas financieros, nos va a ir peor en educación financiera. Entonces yo creo que ahí ha surgido un poco de susto, digamos, pero el susto nos ha movilizado. Así que yo creo que va a estar presente en la formación inicial y es el siguiente paso que CERNAC se está planteando también. Sí, o sea, justamente parte de las conversaciones con el Ministerio de Educación, si bien nosotros no podemos incidir, no tenemos ningún poder al respecto, claramente ya se está planteando esa temática porque tiene que partir desde el origen, ¿no es cierto?, desde la formación del profesor, los futuros profesores, si no quedamos como con un vacío bastante importante. Y como dice Marianela, yo creo que todas estas pruebas internacionales hacen que fuerzan mucho más que se activen ciertos comportamientos como el que deseamos que justamente se incorpore en las universidades, curso o dentro de la malla, ¿no es cierto?, en la educación financiera. Pero la verdad es que hasta el momento no hay nada así como certero. Ahora, ¿en qué podemos nosotros y en qué estamos nosotros avanzando? En entregar algunos elementos de lo que debería estar presente en esa formación, ¿ya? Y por eso que allí está, ese es el modelo de educación económica y financiera que nosotros hemos estado trabajando, que si ustedes se fijan tiene 3 pilares: valores y actitudes, habilidades cognitivas, información y destrezas. O sea, nosotros creemos que no basta con entregar información y desarrollar destrezas, que sepan leer un informe de una tarjeta de crédito, lo necesitan. Pero eso no tiene sentido si no formamos ciertas habilidades cognitivas, como es el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico, y si no entregamos una fuerte base de valores y actitudes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí tienen ustedes ese modelo en la parte de valores y actitudes. Fíjense que el autocontrol es un tema importante, la conciencia crítica de necesidades y su diferencia con los deseos, ¿ya? Y la ciudadanía económica. Y las áreas de educación financiera de la OCDE van en la misma línea, pero ¿qué es lo que nos proporcionan? Nos proporcionan los contenidos, ¿ya? Pero esos contenidos no tienen sentido, insisto, si no los situamos en un modelo más amplio. Por lo tanto, ¿qué deben manejar los profesores? ¿Ya? Que es el modelo que nosotros hemos estado trabajando. Tienen que manejar conceptos económicos básicos, o sea, no van a poder enseñar si no los manejan, ¿ya? Pero tienen además que tener una postura frente a eso que nosotros llamamos nosotros y el consumo. O sea, el profesor tiene que mirarse primero, ¿ya? Y tiene que entender cómo funciona la sociedad de consumo, ¿ya? Tiene además que entender cómo funciona el impacto de los medios de comunicación, ¿ya? Por lo tanto, hay que enseñar lectura crítica de medios. Nosotros cuando analizábamos los planes de lenguaje encontrábamos con que hay una serie de contenidos. Por ejemplo, había una actividad en que los niños pasaban harto tiempo haciendo un afiche de propaganda. Nunca entendimos para qué, ¿ya? O sea, nosotros no estamos en contra de que los niños hagan afiches, hagan spot, lo que quieran, pero tienen que entender lo que está detrás de eso. Y eso lo tiene que entender primero el profesor, ¿ya? Y tienen que tener también una formación en estrategias didácticas de la educación económica, ¿ya? Por ejemplo, algunas estrategias básicas, el trabajo cooperativo, que no es solo decir júntense en grupo. Hay una serie de estrategias específicas. ¿Cómo aplico los mapas conceptuales para el trabajo con educación económica? La formación en proyectos de aula interdisciplinario. Yo no puedo formar en educación económica por separado. O sea, por lo menos debería trabajar el profesor de lenguaje con el de matemática y con el de ciencias sociales,
¿ya? Y articular entonces los escasos contenidos del currículo. ¿Y cuáles son los valores articuladores de la acción en aula? Yo tengo que tener siempre en mente que cualquier actividad que yo desarrolle con los niños tiene que tener por lo menos 3 elementos. Primero, que hayan metas de comportamiento, o sea, que el niño sepa para qué está aprendiendo eso. Tienen que haber conceptos, procedimientos y valores, pero además tiene que estar siempre centrado en las estrategias de elección y de decisión. ¿Ya? Yo soy soberano frente al consumo si quiero ser soberano. ¿Ya? A nosotros muchos adultos nos decían, ¿y usted por qué se endeudó? Le preguntábamos, porque me llevaron la tarjeta de crédito a la casa. ¿Ya? O sea, eso no nos puede seguir pasando. ¿Mm? Y estamos bombardeados de eso. Nos llegan premios todos los días. ¿Ya? Como es usted nuestro cliente estrella, lo premiamos con un cheque por un crédito de no sé cuánto. ¿Mm? Y los principios pedagógicos básicos, y con esto estamos terminando, por lo menos 4. Primero, hay que partir de la experiencia real, o sea, hay que partir de la experiencia de los niños y de sus familias. Segundo, esta experiencia tiene que ser guiada y mediada en términos tanto directos con el profesor como simbólicos, y ahí está la importancia de los materiales didácticos. ¿Ya? Nosotros incluso hicimos un cómics que se llama Supereconómico. Ya los que están tomando el curso van a tener acceso a ese cómic. Hay que aprender ciertos conceptos ancla, o sea, conceptos básicos que me van a servir después para entender todo el resto, y producir materiales propios. ¿Ya? O sea, en el fondo, si ustedes se fijan, nosotros ¿qué queremos? Que los profesores recuperen su esencia como profesionales. Yo creo que este país durante mucho tiempo los ha tecnificado y los ha tratado como técnicos. Yo incluso peleé mucho con el ministerio cuando en algún momento surgió la palabra que a los profesores hay que profesionalizarlos. ¿Pero por qué? Si son profesionales. ¿Ya? Reprofesionalizar, si ustedes quieren, sí, porque reprofesionalizar es resignificar la práctica. ¿Ya? Pero no profesionalizar, porque ustedes son profesionales. Y por lo tanto, con este modelo nosotros queremos que recuperen ese rol que les compete y por lo tanto planifiquen, produzcan proyectos y los produzcan en equipo, porque el profesor solitario es una especie en extinción. ¿Ya? Si ustedes no quieren en unos años más que cuando sus alumnos vayan al Museo de Historia Natural digan, uy, ese me hizo clase porque está en una vitrina, ¿ya? Tienen que trabajar en equipo, porque los profesores solitarios se van a extinguir. ¿Mm? Dígame, sí. Aquí yo no sé si se le da el caso o no, pero de acuerdo a lo que usted dice. Los profesores de matemáticas dicen que los profesores de matemáticas somos muy pocos, ¿cierto? Extremadamente pocos. Pero resulta que en la práctica, cuando vamos al mercado a ver, ¿ya? Nos encontramos los profesores de matemáticas que no hay cubo. Entonces, aquí yo quiero ver, digamos, ¿qué es lo que sucede? Porque, por ejemplo, con una experiencia bien personal, me tocó en un colegio, que me dijeron, sí es bien cierto que usted tiene la prioridad como profesor de matemáticas, pero no podemos echar a este otro profesor que es ingeniero. Entonces, aquí está la disyuntiva. Si no se puede echar al que es ingeniero, ¿cómo puede el profesor tomar esas horas, ¿ya?, para poder enseñar matemática sistemáticamente y no es cierto, en forma tan cognitiva, como lo enseña el ingeniero? Sí. Bueno, ahí hay una cuestión estructural, pero ahí yo les quiero devolver a ustedes la pelota. Yo añoro un colegio de profesores que se sitúe conceptualmente además en los problemas y que demuestre efectivamente que un profesor de matemáticas es mejor que un ingeniero. ¿Ya? Pero que lo demuestre con el saber que ustedes tienen. Un colegio de profesores que lleve adelante algunas investigaciones que muestren que efectivamente es mejor un profesor de matemáticas que un ingeniero. Porque yo creo que ahí se han quedado un poquito atrás. ¿Ya? Pero ¿cómo disculpe, pero tenemos que terminar. Podemos conversar en el coffee. Sí, ¿ya? Porque si no el coffee se va a ir.
Ya. Bueno, y quiero terminar con esta frase, ¿ya? Formar ciudadanos críticos frente a las presiones del mercado, con capacidad de autoconocimiento y autocontrol, y conscientes de la importancia de jerarquizar recursos escasos y diferenciar deseos de necesidades, debería ser la meta de una educación financiera comprometida con la calidad de vida de los niños, sus familias y la comunidad. Muchas gracias.